Continuamos con la lectura del capítulo número 4 del texto Feminista Yo, escrito por Ana Vázquez Colmenares. Vamos a leer a partir de la página 300 del libro impreso y vamos a concluir el capítulo número 4. Esta lectura va a tomar un poco más de 30 minutos. Empezamos. Violencia velada. Micromachismos o machismos cotidianos. Comenzamos el capítulo con un repaso histórico para referir que la desigualdad entre los sexos ha sido causa no solo de las mujeres, sino también de hombres lúcidos, conscientes de las estructuras que les han privilegiado y responsables para tomar acción. Sin embargo, el gran reto ha sido y sigue siendo que ellos, conscientes de ser herederos privilegiados de una cultura patriarcal basada en la idea falsa de la superioridad del hombre sobre la mujer, realicen un exhaustivo autoanálisis que les permita identificar las conductas con las que, consciente o inconscientemente, buscan ejercer dominio sobre las mujeres. La evasión para ellos es normal porque, como dice la campaña publicitaria de una cerveza mexicana, es fácil ser hombre. También es fácil minimizar responsabilidades o pasarlas por alto, lo cual puede llegar a configurar formas sutiles de violencia. Esto es recurrente incluso en hombres que ya han vivido fracasos en sus relaciones porque resulta incómodo reconocerse como privilegiado debido a un orden injusto y resulta perturbador saberse violento. Un campo promisorio ha surgido desde el feminismo y la psicología como aporte para la prevención de la violencia, fomentar la construcción de identidades masculinas saludables, positivas y no violentas. Estas masculinidades alternativas y responsables transitan hacia actitudes más igualitarias y sanas sobre las relaciones entre hombres y mujeres, así como relaciones afectivas más sanas entre hombres, lo cual permite la creación de entornos más saludables. Las mujeres, en nuestra búsqueda por la igualdad, estamos cambiando nuestra relación con el mundo y con nosotras mismas. El cuestionamiento de la hegemonía del poder masculino y el fortalecimiento de nuestros derechos como ciudadanas son parte de este esfuerzo, que desafía los modelos patriarcales de relación entre los seres humanos. Deconstruir la masculinidad hegemónica requiere mucho trabajo personal, así como romper con patrones de dominio. Te voy a contar una historia que puede ilustrar estas formas sutiles de violencia. Una joven, a la que llamaré Carla, tuvo un novio al que llamaré Jorge. Carla lo amaba, pero la sutileza de sus conductas controladoras la confundían. A ratos era encantador, divertido y tierno. Podían hablar y reír durante horas. Lo mismo podían cantar juntos que contarse las historias más tristes. Eran buenos amigos y amantes. Ella creía al inicio que la quería y la respetaba. Sin embargo, era confuso, porque muchas otras veces Carla se sentía juzgada y desvalorizada por Jorge. Tardó mucho en entender esta ambivalencia sin culparse, pues como él mismo le decía, nunca te pegué, ni te grité, tampoco fui celoso ni infiel. Con el tiempo, conforme fue aprendiendo de feminismo y en un círculo de mujeres al que se incorporó Carla, se dio cuenta de que él controlaba la relación con ciertas actitudes recurrentes que aplicaba sin razón, como la distancia emocional y la victimización que hacían que Carla sintiera que tenía que ganarse el lugar como su pareja, complaciéndolo, amoldándose y ajustándose a sus gustos y tiempos. Jorge tenía el talento de manipular para imponer siempre sus prioridades, sin gritos ni insultos, es cierto, pero con poca consideración hacia ella y hacia sus intereses. Todo en la relación giraba en torno a él, sus pasiones, sus horarios. Hacía normalmente lo que a él le gustaba y cuando le daban ganas. Ella se iba con él al fútbol y pasaba domingos viendo programas deportivos con él y sus amigos u oyendo música que en el fondo a ella no le interesaba.
Cuando regresaba contenta de trabajar e intentaba contarle que le había ido muy bien y que había recibido una felicitación de su jefe, su respuesta indiferente le hacía acortar la historia porque, ya estando con él, su logro no parecía tan importante como ella lo había sentido. En cambio, Jorge le contaba hasta el más mínimo detalle de la moto que le quería comprar a su hermano, esperando su total atención. Y ella se la daba, sin regatear. Al principio no se daba cuenta de que él se metía a la cocina solo para probar que cocinaba mejor o criticar que los trastes que ella lavaba no quedaban tan bien, para que a la próxima se esforzara más y de paso restarle importancia a la cena que, a pesar de estar súper cansada, ella la había preparado. Usualmente comentaba el físico de otras mujeres mientras veía la tele o en la calle. A esta chava sí se le nota el gimnasio. No me lo vas a negar, ¿eh? ¡Qué asco de gorda! ¿Qué no le da pena? En cambio, era avaro en sus expresiones afectivas hacia Carla, lo que generaba en ella un sentimiento de insuficiencia. A la larga, descubrió que Jorge tenía otra relación, que gastó dinero que ella había ganado en esa infidelidad y cuando lo confrontó, él siguió negándolo pese a los mensajes anónimos que la alertaban con datos muy precisos. Ella intentó creerle y él le dijo que la amaba y que no echara a perder la relación por chismes. Por un tiempo, las cosas mejoraron, pero pronto él volvió a su actitud de frialdad, combinada con arrebatos sexuales y pequeñas humillaciones cotidianas. Hacia el final de la relación, Jorge no dudó en tacharla de neurótica, hormonal, celosa e insegura. Y sí, por mucho tiempo logró que ella misma dudara en si había sido su culpa. Si Carla hubiera conocido acerca del modelo de masculinidad hegemónica y sus manifestaciones, incluso los machismos cotidianos y la espiral de violencia de Lenore Walker, se habría evitado mucho dolor al romper mucho tiempo antes con esa relación tormentosa que la hizo dudar de sí misma y que mermó tanto su autoestima. Quizás ahora mismo hay alguna Carla leyendo e identificándose con la historia. Tal vez haya algún Jorge que está haciendo consciente sus propios patrones violentos, los observe y decida abandonarlos. Ojalá, porque la sutileza de estos machismos de baja intensidad constituye un tipo de maltrato que, al estilo de la gota que perfora la roca, logra dañar gravemente la autoestima de muchas mujeres, así como su salud física y emocional. El psicoterapeuta argentino Luis Bonino, primero en usar el término de micromachismos en 1990, dice que los micromachismos son dispositivos mentales y corporales automatizados en el proceso de hacerse hombres, como hábitos de funcionamiento frente a las mujeres. No perdamos de vista que, pese a que muchos de estos comportamientos no son delito, de cualquier forma son abusos derivados de mandatos patriarcales. La misoginia y la masculinidad hegemónica que lleva a los varones a sentirse superiores, a no permitir ser opacados por una mujer y a aprovecharse del trabajo doméstico femenino. Bonino identifica 4 tipos de micromachismos. Primero, micromachismos utilitarios. Buscan usufructuar el trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres. Y yo agregaría que incluso manipulan a las mujeres para aprovecharse de otros recursos como su salario o sus redes de apoyo. La sutileza de estos no está tanto en el hacer como en el no hacer. Es decir, si no colaboran en las tareas domésticas o apoyan con poco, es porque consideran que la responsabilidad y la carga implícita o explícitamente recae en una mujer, que por lo común es su pareja. De igual forma, con el dinero, si el hombre deja de pagar ciertas cosas, sobre todo gastos relacionados con necesidades de hijas e hijos, la madre termina asumiendo la responsabilidad de pagarlos con sus ingresos, aunque estos sean menores que los de los hombres.
Recordemos que la brecha salarial entre mujeres y hombres se mantiene entre el 20 y el 30%. Número 2. Micromachismos encubiertos. Implican abuso de confianza a través de engaños y medias verdades, con un fin oculto que beneficia al hombre. Aquí se incluye la falta de intimidad o el alejamiento como estrategias de control de la relación, así como el mal humor manipulativo y la avaricia de reconocimiento, con el fin de que la pareja coarte sus propios deseos, se someta y cuide no opacarlo con tal de tenerlo contento. ¿Te acuerdas de Carla? Número 3. Micromachismos de crisis. Cuando se fuerza la permanencia de la desigualdad a través de chantajes, amenazas o victimizaciones. Por ejemplo, cuando ella obtiene un ascenso o comienza a ganar más dinero que él. Y en este empoderamiento reclama mayor colaboración de parte del hombre en las tareas domésticas y de cuidados. El hombre, en su miedo a perder el control, puede responder con una resistencia pasiva al cambio a través de reproches, victimizaciones y pretextos para adaptarse a la nueva situación. Número 4. Micromachismos coercitivos. Ocurren cuando el hombre usa su fuerza psicológica, moral o económica para intentar doblegar a la mujer y limitar su capacidad de decisión. Por ejemplo, puede ser desde el clásico "así no se visten las mujeres decentes", pasando por el "no quiero que trabajes para que no descuides a nuestros hijos", hasta el "si sigues así vas a destruir nuestra familia y te olvidas de mis hijos". Dejé de manera explícita el masculino en hijos, porque es la manera en la que la mayoría de los padres e incluso muchas madres se refieren a sus hijas e hijos, perpetuando el lenguaje patriarcal que invisibiliza a las hijas. Todas las personas hemos sido socializadas en este orden patriarcal, de modo que tanto hombres como mujeres reproducimos conductas que parecen banales, pero que refuerzan las desigualdades. A los micromachismos yo prefiero llamarlos, como Claudia de la Garza y Heréndira Derbez, machismos cotidianos, para destacar su constante ocurrencia, su persistencia y erradicar la idea de que son micro, es decir, pequeños o poco importantes, pese a que no son un feminicidio o un ojo morado, como dice Heréndira Derbez, desde los chistes y memes misóginos hasta el impuesto rosa. Es decir, el hecho de que las mujeres nos vemos obligadas a pagar más que los hombres por ciertos productos, especialmente cuando son funcionalmente idénticos a sus equivalentes diseñados para varones, o la revictimización que reciben en redes sociales las mujeres víctimas de violaciones o acoso. Los machismos cotidianos propician un ambiente hostil para las mujeres y cómodo para los hombres, que facilitan la existencia de violencia de género mayores, que atentan contra la democratización de las relaciones y se utilizan para mantener la asimetría, buscando imponerse sobre la autonomía y libertad femeninas. Sus comportamientos manipulativos inducen a ambos sexos a perpetuar roles de género sexistas. Lo peor de los machismos cotidianos es que causan una tremenda infelicidad. Son golpes psicológicos y emocionales que no se ven, que provocan daños en la autoestima, la mente y en las decisiones de muchas mujeres, y también de hombres en relaciones homosexuales o bisexuales, donde su pareja ejerce también una masculinidad tóxica, afectando su salud, autonomía y economía. Y sin embargo, a veces son difíciles de identificar y más aún de probar, no solo ante un fiscal o un juez, sino hasta con la propia familia, que muchas veces te culpa por conductas en las que, en realidad, tú eres la víctima. Masculinidades positivas. La oportunidad de construir relaciones parejas. Desde los años 70 surgió en algunos grupos de hombres euronorteamericanos, pero también en Latinoamérica, una crítica de la construcción de construcciones patriarcales y heterosexistas de la masculinidad,
a partir del empuje del feminismo de la tercera ola. Primero, crítica al orden de género patriarcal. Segundo, rechazo de la violencia hacia las mujeres. Número 3, discurso de la diversidad sexual. Número 4, inclusión de las masculinidades en el mundo de los afectos. 5, corresponsabilidad en las tareas del hogar y la crianza de hijos e hijas. Sexto, reconocimiento de la lucha feminista. Y séptimo, impactos sociales de las masculinidades hegemónicas. Desde entonces, en el debate sobre la masculinidad, ha tomado fuerza la crítica a aspectos como las distantes relaciones emocionales que mantienen con sus criaturas, la escasa participación en la salud psicoemocional de sus parejas, la violencia dentro de la relación de pareja y familiar, etc. Partiendo de que la masculinidad hegemónica deriva de una construcción social patriarcal androcéntrica, su significado puede modificarse en consonancia con los cambios culturales, ideológicos, económicos e incluso jurídicos de cada sociedad. Existen muchas formas de ser hombre y en la actualidad cada vez son más los varones que se atreven a romper con el patrón hegemónico. A fines de los años 90, Seidler planteó las limitaciones que la sociedad patriarcal ha impuesto a los propios hombres y que por lo tanto era necesario escucharlos en la expresión y su experiencia y sus emociones. En México, una de las asociaciones civiles con más trabajo en el tema es Género y Desarrollo AC, que en el documento Masculinidades Emergentes, en México, un acercamiento a los grupos de hombres y activistas por la diversidad sexual y contra la violencia de género, hace un repaso serio sobre el estudio de las masculinidades, yendo al punto nodal sobre sus complejidades, paradojas, motivaciones y cambios deseables. Retoma el trabajo que Eleonore Fau hizo para UNICEF, en el que afirma que hablar de nueva masculinidad no es correcto, toda vez que esta ha estado siempre reinventándose en dimensiones y tiempos diferenciados por cada hombre. En cambio, consideran que lo mejor es observarlas con actitud abierta a las posibilidades de conservación o transformación y sus conexiones con los procesos de desarrollo social. Entonces, hablar de masculinidades emergentes o positivas, como yo prefiero llamarlas, no es tan simple como la mera adopción de ciertos hábitos y conductas, como lavar los platos y ser más participativos en la crianza de hijas e hijos, porque especialistas como Otegui previenen que hay que cuidar que aquello no se convierta, en el fondo, en una versión sofisticada del viejo macho representada en nuevos modelos pautados por la publicidad. Kaamal coincide que las también llamadas masculinidades alternativas pueden ser una solución simplista para erradicar la violencia hacia la mujer, la discriminación y el machismo. Evidentemente, la construcción de masculinidades positivas no son toda la solución, pero son parte importante. No hay atajos en la construcción de masculinidades positivas. Es un camino de profundo autoanálisis que cada hombre debe asumir, preferentemente con apoyo profesional y o de sus pares, para develar los resquicios que resguardan los pensamientos de su superioridad, las intenciones de control y poder sobre las mujeres y sobre sus padres masculinos, así como las conductas en las que materializan dichas creencias. Es decir, no se trata de seguir una receta que marca ciertas actitudes e incluso declararse feminista, máxime cuando, al igual que en las mujeres, la etnicidad, clase social, orientación sexual, entre otros, se intersectan en la construcción de su identidad. El tema es que cada hombre se asuma heredero de una cultura patriarcal, artífice de violencia y desigualdad. Una vez decidido a romper con ello, haga un profundo trabajo interno, profundo, para despatriarcalizarse. Es un llamado ético que va a la par del discurso emancipatorio e igualitario del feminismo. Un apunte relevante es el contexto económico donde el feminismo demanda
que se dé esta despatriarcalización urgente. Las crisis del neoliberalismo y las feministas socialistas dirían que las contradicciones propias del modelo capitalista per se han generado en muchos contextos condiciones socioeconómicas donde no es posible sostener la economía de una familia con una sola fuente de ingreso, una idea íntimamente relacionada con la construcción patriarcal de la masculinidad que afirma que el hombre es el proveedor y el jefe de la familia. Así, la masculinidad hegemónica que se autoafirmaba mediante el trabajo fuera de casa y a través de su papel proveedor, presenta una falla sistémica que potencialmente vulnera y fragiliza aún más su condición masculina. Todos estos cambios pueden traducirse finalmente en la adopción de nuevas reglas del juego en las relaciones entre los sexos, donde la opresión de las mujeres ya no tenga cabida. No obstante, dado que se trata de cambios profundos del orden patriarcal y económico, seguramente no se lograrán sin resistencias fuertes ni en poco tiempo. Pero enfoquémonos en lo positivo. Hoy vemos hombres que están despertando y saliendo poco a poco del molde en que los encasillaron, que buscan ejercer paternidades más afectivas que los que vivieron de niños, buscando ser padres muy presentes, al ser hijos de padres ausentes, padres que ya no están dispuestos a sacrificar todo su tiempo y energía para satisfacer su papel de proveedor y que se sienten cómodos en labores de la casa y de cuidados, con familias más democráticas donde se consensan las decisiones. Así, las masculinidades positivas son una respuesta de diferentes grupos de hombres organizados para romper con la masculinidad tradicional. Les permiten tomar lo bueno de una masculinidad ya construida en un tiempo determinado y de otras formas alternativas de ser hombres, posibilitando generar relaciones no violentas, respetar el derecho a la diversidad sexual, asumir el reconocimiento de sentimientos y emociones, etc. Por ello, muchos jóvenes y otros no tan jóvenes se están atreviendo a revisar y construir su propia masculinidad de manera alternativa y positiva. De acuerdo con diversos estudios, los millennials muestran mayor empatía con el movimiento feminista y mayor rechazo al sistema patriarcal que la generación Y. No obstante, también es alarmante que algunos varones activistas más jóvenes en la generación Z o nativos digitales han empezado a manifestar un antifeminismo activo y estereotipando falsamente a las feministas como mujeres que odiamos a los hombres, y con un lenguaje extremista y reacciones virulentas, denigran a mujeres destacadas afirmando que no existe el patriarcado ni la violencia de género e incluso atacando instituciones de gobierno como ha ocurrido en Corea del Sur. Factores en la construcción de masculinidades positivas. Reitero, no se trata de imponer un nuevo molde, sino de invitar a que cada hombre haga su propia reflexión sobre los daños de la desigualdad y tome la decisión de observarse con actitud abierta a las posibilidades de transformación, buscando una masculinidad más libre. A continuación, comparto algunas pautas que pueden contribuir a dicho proceso. Número 1. Desmantelar el viejo modelo. La tarea es identificar cualquier idea, noción o actitud que esté sustentada en algún estereotipo, prejuicio o rol de género, es decir, los moldes androcéntricos y sexistas que imponen un determinado comportamiento a mujeres y hombres. Una vez identificados, el siguiente paso es reconocerlos como pensamientos y o actitudes heredadas por una sociedad patriarcal que no son propias de la personalidad ni tampoco fueron elegidos libremente. Durante este ejercicio, será deseable sustituir los viejos valores de control y dominio por valores afines a la libertad y a la igualdad sustantiva. Número 2. Corresponsabilidad. Cuando somos capaces de ver que detrás de un privilegio hay desigualdad, nos hacemos conscientes de la injusticia. El siguiente paso es tener la madurez y la congruencia de materializar esa conciencia
para tomar la parte de responsabilidad que nos corresponda, tanto en la familia como en la comunidad o en el trabajo. En la casa, las labores domésticas, de crianza y de cuidados deben asumirse como tareas plenamente compartidas y en el trabajo será importante evitar actitudes de machismos cotidianos. Y como habíamos visto con Kimmel, esta corresponsabilidad es benéfica no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Número 3. Paternidades integrales. Cada día hay más hombres que buscan involucrarse de lleno en la crianza y cuidados de sus criaturas, sin miedo a las demostraciones afectivas, conscientes de la importancia de la figura paterna en su formación. Buscan hacer las cosas diferentes a cómo las hicieron sus propios padres, quienes salían de casa temprano a trabajar y volvían muy tarde, convirtiéndose en padres de domingo. Con el tiempo, esos padres han valorado el tiempo que perdieron sin generar lazos psicoafectivos con su familia. Cada vez es más común no solo ver a los padres jugando con sus peques, sino también compartiendo actividades como sus deberes, llevarles a la escuela o la clínica, prepararles la comida o involucrándose en su desarrollo psicoemocional. Se trata de compartir la responsabilidad, pero también la gran satisfacción de formar con amor a seres humanos. Número 4. Conciliación de la vida laboral y familia. Aquí cabe insistir en que las políticas laborales de los centros de trabajo deben promover y garantizar derechos como licencias de paternidad extendidas, permisos para cuidados prenatales, acceso a estancias infantiles para padres y no solo para madres, horarios más accesibles, trabajo a distancia, todo lo que permita fortalecer su rol activo como padres en la crianza y cuidado. Hay que apuntar que, en muchas ocasiones, aunque algunos derechos están provistos en la ley, no se han universalizado y la cultura laboral también perpetúa los roles de género sexistas. De ahí la importancia de un sistema universal de cuidados y políticas con perspectiva de género feminista, acompañado de campañas de difusión orientadas a promover la igualdad y corresponsabilidad en estas tareas esenciales que sostienen la vida. Autocuidado. La masculinidad hegemónica apuntala con un gran valor la fortaleza física de los hombres, pero paradójicamente también los orilla a conductas de descuido y dejadez en cuanto a salud física y emocional se refiere. Muchos hombres jóvenes no solo caen en conductas temerarias que ponen en riesgo su vida, como conducir a alta velocidad, hacer deportes extremos, probar drogas o inmiscuirse en peleas para probar la hombría. También, hombres de todas las edades, cuando enferman, suelen ser más reacios a atenderse y a seguir tratamientos, una conducta que se ha denominado negligencia suicida, a menos que una mujer, generalmente la mamá o la pareja, pero a veces su hija, esté detrás como su enfermera de planta, atendiéndolo, cuidándolo y verificando que se apegue al tratamiento. Un ejemplo es el cáncer de próstata. En México es la primera causa de muerte en hombres mayores de 65 años y está correlacionada con depresiones asociadas a un decremento en el potencial sexual del hombre, uno de los pilares de la masculinidad hegemónica falocrática. Sin duda, muchas vidas podrían salvarse y elevar la calidad de vida si los varones acudieran a hacerse las revisiones necesarias a tiempo, sin tabúes ni creencias limitantes. En el caso de las enfermedades mentales, la situación es aún peor. Actualmente, la depresión es la principal causa de discapacidad en México. Sin embargo, el orden de género patriarcal nos sigue enseñando que los hombres no lloran y que si lloran parecen viejas o que hablar de sentimientos es de débiles o afeminados, connotaciones negativas dado al estereotipo de lo femenino como inferior a lo masculino. El modelo de la masculinidad hegemónica sigue mandatando que los varones deben ser fuertes, fríos, reacios y que repriman sus emociones afectivas, sobre todo las que establecen con otros hombres. Pero lo cierto es que los hombres, en cuanto seres humanos,
también necesitan contención y manejo de sus emociones ante tantas presiones y estrés del mundo actual. Los hombres necesitan aprender a autocuidarse y a sanar las heridas derivadas de la violencia que sufrieron en sus propias familias o entornos, y para no seguir ahogando en alcohol o en drogas sus penas. Necesitamos que los hombres no se sientan juzgados, sino animados por ir a terapia o grupos de reflexión, intimidados por darse un abrazo o un beso entre hermanos o expresar su afecto a otras personas del sexo masculino que no son sus parejas. Alentarlos a que se den a sí mismos y a otros hombres la oportunidad de entender y revisar los patrones de la masculinidad hegemónica que han heredado, para que entiendan que fueron impuestos y puedan cambiarlos. Necesitamos que desde niños vayan construyendo las bases de su identidad de una manera alterna a esta masculinidad tóxica. Desde cosas básicas de autocuidado, como que hagan suyos hábitos de vida saludable como el buen comer. Los datos muestran que suelen ser reacios a comer frutas y verduras, pero ante todo, que no rehúyan estar en contacto con su gama completa de emociones y no solo las relacionadas con los mandatos de la masculinidad hegemónica, como el enojo. Necesitamos que hablemos desde la niñez de las adicciones y un adecuado manejo de emociones para prevenirlas y, de ser posible, eliminarlas completamente de sus vidas, además de la activación física, prácticas de meditación y mindfulness para el manejo del estrés como parte de su bienestar. Grupos de masculinidades, experiencias positivas. Algunos colectivos en favor de masculinidades positivas y responsables, de la mano del movimiento feminista, están generando una revolución sin precedentes del modelo hegemónico de masculinidad. En América Latina existen redes de alianzas entre grupos de hombres, organizaciones sociales y agencias de cooperación como estrategia de incidencia en las políticas públicas, que deriva en acciones como el Simposio Global involucrando a hombres y niños en la equidad de género, la creación del capítulo Latinoamérica y Caribe de la Alianza Global Men Engage de la Red Colombiana de Masculinidades por la Equidad de Género. En México, aunado al trabajo de investigación e incidencia desarrollado por GENDES para promover relaciones igualitarias que contribuyan al desarrollo social, también encontramos el colectivo de hombres para relaciones igualitarias AC, que elabora iniciativas que impulsan el cambio individual y colectivo de los varones a trabajar por cambiar actitudes y comportamientos masculinos que empobrecen las relaciones humanas y someten a las mujeres. En Nicaragua surgió un grupo llamado Cantera, organización enfocada a la deconstrucción de la cultura e identidad patriarcal tanto de hombres como de mujeres, buscando cimentar nuevas relaciones de equidad y compromiso político para transformar la realidad. Otro colectivo importante en ese país es la Asociación de Hombres contra la Violencia. En Costa Rica surgió el Instituto VEM, asociación sin fines de lucro que se ha consolidado con el paso de los años como una organización que trabaja la temática de género, principalmente con población masculina, en temas como violencia, equidad de género, promoción de nuevas masculinidades, paternidad y sexualidad. La Asociación Colombiana Colectivo Hombres y Masculinidades nació en 2003 con el objetivo de adelantar procesos de protección y promoción de la dignidad humana y coadyuvar a la transformación social mediante el impulso de la equidad de género y de dinámicas de construcción de nuevas masculinidades. Varones Antipatriarcales surgió en Buenos Aires en 2012, buscando revertir toda forma de desigualdad y opresión hacia las mujeres. Trabajan en la deconstrucción sobre lo que se ha enseñado sobre qué es ser varón. Convocan encuentros anuales que han ido ganando relevancia. Por ejemplo, en 2018 realizó el 7º Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales y convocó 4 veces más que el año anterior. En varias plataformas digitales, una cuenta muy interesante es la de Machos a Hombres, auspiciada por el Instituto para el Desarrollo de las Masculinidades
antihegemónicas. Esta propone contenidos profundos, educativos, de infoentrenamiento para provocar la reflexión y la crítica. Sin duda, necesitamos lograr la generalización de modelos psicoeducativos para generar este gran cambio sociocultural. Los procesos de reeducación son alternativas para que los hombres agresores reconozcan, detengan y erradiquen sus violencias. Este tipo de intervenciones buscan cambios nodales, apuestan a la posibilidad de relacionarse de una manera no violenta, equitativa, igualitaria, no discriminatoria y respetuosa. Estos procesos deben realizarse desde una perspectiva feminista, de derechos humanos e interseccionalidad, que permitan observar que los cambios permeen en los pensamientos, creencias, conductas, actitudes y emociones. Es un trabajo para sanar no solo su relación con las mujeres, sino con ellos mismos y con su entorno, que resignifica sus historias de vida y contribuye a erradicar la violencia como forma de relacionarse con la otredad. Estos modelos ya están dando resultados en muchos países, incluyendo México, donde Oaxaca fue el primer estado en establecer desde el 2013 un centro de reeducación para hombres que ejercen violencia, uno de los primeros en su tipo a nivel nacional, con buenos resultados. Si bien es cierto que ninguna metodología puede garantizar que los hombres que asisten o concluyen este tipo de programas no vuelvan a ejercer violencia, también es cierto que bajo las medidas de vigilancia, reeducación y judiciales adecuadas, se puede minimizar el riesgo de que más mujeres sufran violencia a manos de sus parejas. Por otro lado, es importante promover desde lo local iniciativas multilaterales como la campaña EFORCHE, promovida por la ONU Mujeres desde 2004, que ha involucrado a hombres y niños como agentes de cambio para el logro de la igualdad de género y reivindicación de los derechos de las mujeres. Men Engaged Alliance es una alianza a nivel global conformada por cientos de organizaciones e individuos miembros conectados por docenas de redes nacionales y 6 redes regionales, cientos de organizaciones no gubernamentales y socios de la ONU, cuyo objetivo también es involucrar a hombres y niños en la igualdad de género. Estas son algunas de las experiencias más relevantes, aunque la realidad es que necesitamos que sigan proliferando estos grupos de reflexión y de incidencia sobre la masculinidad con enfoque de género feminista y derechos humanos para construir una verdadera transformación cultural. Hasta aquí la lectura de hoy y hemos terminado de leer el capítulo número 4. Gracias.